Reporte 100. Víctor Remigio Martínez Cantú. Remy, ¿cómo estás? Buenos días, Muy bienvenido. buenos días, Juan Carlos, y pues agradecido nueva cuenta con la invitación y coincidir con Mario y contigo aquí en esta mesa. Mario Campa, economista, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, un gusto estar aquí de vuelta. Bueno, hay dos personajes que a mí me llaman la atención, que han querido poner orden ante esta orgía, dijo una radioescucha, yo decía fiesta, tanto de Morena como de la oposición, en estas tan adelantadísimas campañas electorales con miras a 2024. Claudia Zavala, en el Instituto Nacional Electoral, en la Comisión de Quejas, pues ha sido muy clara de que esto es una precampaña adelantada, y han emitido algunas... pues ha propuesto más bien a sus compañeros de la Comisión de Quejas algunas medidas cautelares que no han pasado, ¿no? Porque sus otros dos compañeros que llegaron con la consejera Tadei no la han dejado, y Yanino Tálora en el Tribunal Electoral, que propuso así de plano directamente: esto es una burla a la ley, hay que cancelar la convocatoria del Frente Amplio por México y también la de Morena, porque son actos anticipados de campaña. Sus compañeros del Tribunal Electoral no apoyaron. ¿Es o no una violación a la ley electoral lo que estamos viviendo tanto en la oposición como en Morena, Remy? Pues bueno, yo creo que lo que funciona, y lo he platicado mucho, o lo he discutido, es tipo de anomia social, ¿no? Cuando de pronto la normatividad se empieza a dejar de lado, no se empiezan a cumplir las diferentes estructuras, vamos a decir, legales, que básicamente lo que tiene que ver no solamente es porque se esté establecido en una constitución, sino también porque socialmente son aceptables. Obviamente esta situación atenta con la equidad en la contienda, y es evidente que cuando menos una corriente política en el país decidió tomar cartas en el asunto y iniciar un proceso adelantado, o quizá tratando de buscar cómo participar o adelantar su procedimiento de selección de candidatos, y el otro pues no se pudo quedar atrás, y obviamente el INE ahora está sometido a una severa presión y quizá división de sus miembros, no mayoritaria, obviamente minoritaria, pero que señalan que así como estaba la ley, evidentemente estos procesos pareciera que tratan de darle la vuelta o evadir de alguna otra forma con lenguaje legal también, darle la vuelta a esto. Para mí no es tan pesado el argumento, creo que es signo de los tiempos políticos en México. ¿Por qué se adelantan las campañas? Pues bueno, porque creo que se ve que puede haber una competencia real, democrática, el próximo año, y realmente no estoy del lado del seguimiento así muy estricto de la parte legislativa, estoy del lado de que se cambien estas legislaciones e incluso pensar muy bien sobre la forma que el sistema político mexicano está organizado después de estas elecciones del 2024. Es mi posición, así la he manifestado en otras ocasiones. Creo que tenemos que tener un sistema político que deje atrás el presidencialismo y que tenga fortalecidos más los contrapesos de poder, y creo que eso es importante, que exista INE, que exista TRIFE, que existe Poder Judicial, creo que es fundamental en el ejercicio y contrapeso del poder en México. Entonces, muy interesante que sean estas discusiones, que las ventilemos y que las discutamos en la mesa. Sí, ¿es una violación a la ley de parte de los dos bandos? Bueno, primero una reflexión, ¿no? Yo sí creo que en México hemos sobreregulado las campañas. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos. Falta incluso medio año más para esa elección presidencial, y tú tienes a los candidatos yendo a las televisoras más grandes, haciendo llamados abiertos al voto, dando propuestas y anunciando de manera muy transparente su financiamiento, ¿no? Incluso te van diciendo, no sé si semana a semana o mes a mes, cómo van variando el financiamiento. Entonces, y cuando yo veo, porque hay elecciones ahorita en todo el mundo, en España va a ser el domingo, realmente la democracia mexicana es de las pocas donde el árbitro es de los protagonistas, y donde tenemos tanta regulación que se convierte el tópico la regulación de las campañas, no en sí las campañas, no los programas, no las propuestas. Yo no sé si eso es sano. Por supuesto que si ya se emiten lineamientos se tienen que respetar, pero yo voy a la pregunta inicial. ¿Realmente queremos tantos lineamientos? Al rato vamos a tener que estar casi diciéndole a los candidatos específicamente qué tienen que decir. Ahorita, por ejemplo, les prohibimos el llamado al voto, y es parte de lo que sí han respetado. Ellos no pueden ir a una plaza pública y estar haciendo un llamado. Han respetado la mayoría lo de las propuestas, ¿no? Salvo alguna excepción, por ahí lo de Marcelo, el Plan Ángel de seguridad.
pero en general todos los candidatos lo han respetado. Ahora, dicho esto, pues yo creo que hay que analizar lo que dice ayer el tribunal, donde le ordena al INE algunos lineamientos o establecer algunos lineamientos. Uno de ellos es que de nuevo no se puede hacer llamado expreso al voto, eso se ha respetado. Hay que recordar que también había sido muy ambiguo esto de preferentemente que no hagan eventos masivos, ¿no? Así había quedado el acuerdo y pues los partidos lo acatan como tal. No se pueden utilizar recursos públicos, es el segundo. El tercero, que ningún servidor público puede competir por un cargo de posicionamiento político intrapartidario, es decir, se tienen que separar. Ojo, Santiago Krill y Xóchitl Gálvez están haciendo campaña en estos momentos como funcionarios, van a tener que separarse. De hecho, lo esperaría yo en los siguientes días, a raíz ya de que les dicen, no lo hicieron antes, ¿no? ¿Y por qué son recursos públicos ser senador o diputado? Pues porque tú tienes asesores que seguramente están haciendo campaña, tu tiempo en vez de utilizarlo para planear la siguiente legislatura, seguramente lo estás haciendo para planear campaña, están yendo a distintas partes del país. Santiago Krill andaba en Mexicali, por supuesto eso muchas veces se hace con los viáticos o lo que le da el gasto del Senado o el Congreso, entonces se van a tener que separar. Y el cuarto es que deben emitirse reglas de fiscalización, tanto de origen como los montos, como el destino de los recursos. Y ya para completar la reflexión, Juan Carlos, yo te diría que estos problemas se dan en parte porque los procesos internos de los partidos son complicados. Tú tienes que seleccionar un candidato. ¿Cuál es el partido que ahorita que no está teniendo problemas con eso? Movimiento Ciudadano, porque seguramente va a ser una persona o un grupito pequeño de personas el que va a decir, este es el candidato. Entonces, pues va a respetar la ley, pero qué proceso interno tan pobre, ¿no? Entonces, hay una contradicción, una tensión interna que se tiene que resolver, por supuesto. Y esta situación lleva a quienes se promueven a los aspirantes a la candidatura presidencial o a las coordinaciones tanto del Frente o como de Morena a decir disparatadas como las de Heriberto Aguilar ahorita, que dijo que no sabía quién puso los espectaculares y tampoco sabía quién los bajó. O sea, sí, es claro. Increíble, o sea, parece que se burlan de uno, ¿no? No, bueno, pero creo que no se burlan de nosotros, creo que entendemos claramente en términos generales y mayoritarios qué es lo que está pasando actualmente. Ahorita me llamaba la atención respecto a las licencias de Xóchitl Gálvez o de Santiago Krill o de cualquier funcionario que sea. Pues yo no sé cuándo el presidente vaya a pedir licencia como presidente de la República para coordinar campañas de su corriente política o ideológica. Es un problema interesante el que se presenta ahorita, porque creo que es parte de esta discusión, qué tan abierto o posible puede ser este apoyo desde, pues bueno, desde el puesto quizá más importante del servicio público en el país, y al mismo tiempo tenemos todas estas circunstancias que parece que se vuelan de lado, la parte que tiene que ver con la normatividad de fiscalización, reporte de gastos, etcétera, lo que está mencionando Mario, que tanto habían, vamos a decir, cohesionado este sistema político y electoral en México para tratar de generar equidad en la contienda. Es parte de la historia de nuestro país, no es de generación espontánea, todas las reglas, registro federal electoral, el IFE, la creencia con el elector, todo tiene que ver con la parte como nuestra sociedad ha evolucionado y ha madurado en la democracia. Yo en cierta parte de mí, de veras, a pesar del desorden, siento que hay un espíritu democrático en el país, creo que la gente piensa que participar cuenta y es importante tocar casas, hacer eventos, dar discursos, hacer propuestas, y creo que eso es sano. Quizá el sistema necesita una profunda revisión precisamente para no estar en una discusión sobre credibilidad o incredibilidad de esta normatividad que sin duda está rebasada, ¿no? Sí, Morena tiene o tuvo la oportunidad de cambiar la ley, ¿por qué no lo cambió, Mario, para que hubiera bateo libre, así como en Estados Unidos, como dices? Bueno, efectivamente hay que revisar el reglamento electoral, pero ojo, también se necesitan a veces mayorías calificadas para reformar la Constitución, para reformar el sistema electoral, y en estos momentos Morena no lo tiene. No sabemos si más adelante, pero hay que recordar que se trataron de hacer modificaciones importantes, no se pudo. Quizá más adelante. Ahora, en términos, Juan Carlos, de las bardas o de los espectaculares, mira, yo sí creo, y te lo digo de manera muy honesta y tú me conoces, que es difícil de controlar cómo se van dando dentro de las campañas las dinámicas. Uno cree que es un búnker y ahí la candidata decide absolutamente todo y no nada se hace que no pase por la candidata. No es así.
Para empezar, dentro de los búnkers hay disputas y hay grupos de poder y de atención que quieren quedar bien con la candidata. Ese es o el candidato, ese es un motivo muy importante. Para muestra Ebrard, que tiene como 433 coordinadores aquí en Sonora, ¿no? Hay algunos regionales. Hay algunos regionales, ¿no? Y es muy complicado, Juan Carlos, estar observando a cada uno de ellos. Y sí hay quien toma iniciativa propia. Ahora, muchas veces los candidatos se enteran y lo dejan pasar, pero me consta, Juan Carlos, que a veces los candidatos se enteran y por supuesto que le pegan una regañada a quien toma esta iniciativa. ¿Por qué? Porque los hace quedar mal públicamente. ¿Tú crees que van a estar así muy contentos con que los estén criticando? No necesariamente. Pero ahora ya se está reaccionando y yo te decía hace 2 semanas, no es tanto que veamos esto, porque hay también medidas cautelares que les pueden mandar el INE, sino cómo reaccionan. Si se les da el lineamiento, a ver, ¿lo vas a disputar, lo vas a impugnar o vas a acatar la regla y vas a bajar los espectaculares? Cosa que yo creo que se está haciendo. No sé si habrá alguno de la ciudad, ahí no he visto, pero ya no se ven como se veía antes. Entonces, ya que una vez que se establecieron lineamientos, pues hay que respetarlos. Sí, el presidente también ha sido objeto de medidas cautelares por parte del Instituto Nacional Electoral y también ha sido objeto de reglas a las que está sometido por parte del Tribunal Electoral, pero ayer dijo que anuncia una nueva sección que dice que lo dirán otros por él, para él no meterse en broncas, ¿no? Y salió ahí con un video de Fox. Bueno, yo nomás regreso a este tema de los espectaculares y el tema de la equidad de la contienda. Obviamente hay un desbalance y cada quien hace o recurre a lo que necesita para tratar de posicionarse. Hemos sabido por muchos tiempos en las últimas elecciones en México que los espectaculares no lo son todo. Pero también es importante recordar el tema del origen de los recursos, porque si estamos ante el reconocimiento que no sabemos de dónde vienen, pues bueno, también el origen de esos mismos recursos pudieran provenir, no sé, de diferentes grupos, no todos de ellos legítimos, y eso es un tema preocupante respecto al origen de un gobierno hacia el próximo sexenio. Y respecto a lo que estás mencionando de esta sección, creo que el presidente en este momento está en una parte de ejercicio de poder donde evidentemente la personalidad del presidente se ha transformado, ¿no? Y es una situación donde se debe de ver con cuidado. Quisiera pensar que sus acciones no son maquiavélicas, sino simple y sencillamente producto de una emotividad y una emoción producto de ese poder, y de tenerlo, quizá esos niveles de popularidad hasta cierto punto lo han afectado un poco en la forma como decide intervenir en este proceso político electoral, que la realidad no le ayuda mucho a su movimiento, al contrario, lo posiciona en una situación que no estaba apenas hace 30 días. Creo que el presidente debiera de acatarse un poco más a su sentido común, vamos a decir, a una parte de que nosotros lo vimos buscando y luchando por la democracia por México, y no dejarse ganar por las emociones del poder, que tú lo sabes, Juan Carlos, y hemos sido testigos, no una vez, sino varias veces, que el poder en ocasiones ciega a las personas en su toma de decisiones. Entonces, recurrir a esto y seguir insistiendo en el tema, sinceramente, quisiera pensar yo que el presidente no es un Maquiavelo, simplemente está cierto víctima de sus circunstancias para poder hacer este tipo de intervenciones en las campañas. Sí. No, en este punto difiero. A ver, López Obrador ha venido haciendo las mañaneras desde que empezó su mandato. Y para él no es ningún secreto, es una parte muy importante, pero no una parte importante para, digamos, reñir adversarios, no, porque él, una de sus metas principales, lo ha dicho y es muy obvio y es muy importante como parte del proyecto, es la revolución de las conciencias, que no es otra cosa que un aspecto cultural de la política, ¿no? Entonces, si tú no estás en permanente comunicación, si no estás mandándole señales permanentes a tu electorado, porque las mañaneras son principalmente para consumo dentro, no necesariamente de la militancia, sino de simpatizantes, un poquito más extendido que la militancia. Pero esa es la gente que ve principalmente las mañaneras y les está hablando a él, les está recordando cuáles son aquellos valores que se defienden, cuáles son aquellos que se critican y, por supuesto, cuáles son los enemigos, pero no los enemigos, los rivales, pero no desde un punto de vista únicamente electoral. Esto es muy importante, porque viene haciendo las mañaneras de hace 5 años y vamos a creer que es meramente electoral. Tiene mucho que ver con la formación, porque honestamente la formación dentro del partido es muy complicada, a veces queda mucho a deber, entonces él se convierte en el gran formador de su movimiento, y yo creo que lo asume y le da una gran importancia.
Entonces, realmente digamos, el problema que tenemos aquí es que empata ahora con el calendario electoral. Pero él lo viene haciendo desde hace 5 años y lo viene haciendo incluso desde antes. Las mañaneras no son nuevas, lo hacía desde que estaba de jefe de gobierno de la Ciudad de México. No puede decir el INE o el Tribunal Electoral que se crearon expresamente con tintes electorales, porque no es así, ya lo hemos visto, hay un historial. Entonces, me parece que pues tampoco sería lo ideal que se quite a los ciudadanos, sobre todo aquellos que sí la ven, que son millones, no sé si 2 millones diarios, o por ahí anda la cifra, les quiten ese insumo indispensable para ellos para informarse. Entonces, tampoco queremos un escenario donde el presidente únicamente se suba ahí y empiece a echar un choro de manera muy hueca, muy vacía, información que a nadie le interesa. No creo que esa sea la democracia que queremos. Tampoco queremos el sexenio anterior, donde Peña Nieto se subía una vez cada año. Realmente lo vimos muy pocas veces y no sabíamos realmente cuáles eran los planes de gobierno, por dónde estaba yendo el sexenio. Tampoco queremos vacíos de información. Entonces, simplemente hay que buscar un equilibrio, pero esto, insisto, del presidente no es nada nuevo, ¿no? Pero es delicado, ¿no? O sea, estamos viendo 2 casos: el presidente Jair Bolsonaro de Brasil interviniendo desde su posición de presidente en una elección y ahora vetado por 8 años para participar en lo mismo, o los 6 cargos que ayer Donald Trump recibió de la Fiscalía Especial precisamente como presidente interviniendo en procesos democráticos. Yo estoy totalmente de acuerdo en la información diaria, abierta, transparente, pero en la intervención política, electoral y directa contra una persona en particular, independientemente que sea servidora pública, senadora, realmente, sinceramente, es cosa de revisión, ¿no? Muy bien, pues agradezco mucho. Mario Campa, muchas gracias. Remy Martínez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día a todos. Que les vaya muy bien. Reporte 100.